Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Hechos 2, del 1. Hechos 2, Sí. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad para con nosotros, gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues mostrando tu misericordia, hablando a nuestras vidas, Señor. Queremos rogarte, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros hoy, Señor, y seamos llenos de tu presencia, llenos de tu misericordia y de tu gracia, y abras nuestro entendimiento, Señor. Ábrenos las Escrituras, Señor, para que podamos comprenderlas y ponerlas por obra en nuestra propia vida también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. La semana pasada, hermanos, comenzamos a hablar un poquito acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Pregunto, ¿el bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo que la llenura con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo? No. ¿Qué diferencia hay? El bautismo puede ser nada más una vez, hablar en lenguas, y la llenura. Ok, el bautismo es una sola vez y la llenura debe de buscarse diariamente, ¿sí? Ahora, ¿usted puede ser lleno del Espíritu Santo y no ser bautizado en el Espíritu Santo? Sí. Sí, y lo vamos a ver ahorita en unos momentos más, y el Señor nos da tiempo para que lo veamos. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué podemos decir con relación al bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo? En primer lugar, hermanos, creo que esto lo vimos la semana pasada un poquito, el bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos que profesen la fe en Cristo, hayan nacido de nuevo y recibido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Escuchen, para todos los que profesan la fe en Cristo, que hayan nacido de nuevo y recibido la presencia del Espíritu en sus vidas. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, no se recibe con el bautismo. La presencia del Espíritu Santo se recibe en el momento en el que usted entrega su vida a Jesucristo. En ese momento somos sellados, dice la palabra, y ese sello es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me expliqué? Cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor, en ese momento, cuando usted le abre su corazón a Cristo y dice: yo te recibo en mi corazón, dice la palabra de Dios para que more Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero la palabra del Señor nos enseña que Cristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cómo podemos nosotros conciliar esa idea con que Cristo more en nosotros, en nuestros corazones, por medio de la fe?
¿Sí me entendieron la pregunta o se lo vuelvo a preguntar? Ok. La palabra del Señor enseña que Cristo está sentado a la diestra del poder de Dios, que subió a los cielos, ascendió en una nube y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Pero la palabra del Señor dice que Cristo mora por la fe en nuestros corazones. ¿Cómo conciliamos esa idea de que Cristo está sentado en las alturas, pero mora en nuestros corazones? A través del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar a otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Entonces, cuando usted entrega su vida a Jesucristo, el que viene a morar en su corazón es el Espíritu Santo, que es el vicario real de Cristo. Yo no puedo aceptar a un vicario humano porque ese vicario humano no habita en mi corazón. ¿Sí me expliqué? La persona a la que llaman vicario de Cristo vive en Roma, no en mi corazón. O sea, literalmente. A lo mejor usted puede decir, no, es que si vive en mi corazón porque lo amo, porque es el papá o qué sé yo. Pero literalmente Él vive en Roma. El Espíritu Santo es el que viene de parte de Dios a morar en nuestros corazones. Cuando usted llama vicario a un hombre, lo que está haciendo es idolatría, ¿sí? O antropolatría, como le quiera ver. Antropolatría quiere decir que es la adoración a un hombre, a un ser humano, ¿sí? Antropo, recuerden que antropos viene del griego hombre, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender que el que viene a morar en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo va a morar en nuestras vidas dependiendo de dos cosas. Número uno, de que profesemos la fe y de que hayamos nacido de nuevo. Cuando prediqué el Príncipe de Paz, que fue la semana antepasada, ¿sí? Hablábamos de una realidad, una triste realidad de muchas iglesias. Y es que muchos de los jóvenes, especialmente los jóvenes que están en las iglesias cristianas, muchos no han nacido de nuevo. Están ahí porque no conocen otra forma de religión, otra forma de doctrina. Están ahí porque los llevan a fuerzas. Están ahí porque a lo mejor saliendo del culto se van a las tortas, o se van al parque, o se van a alguna actividad social como grupo, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, para que una persona verdaderamente pueda ser llena del Espíritu Santo y bautizada en el Espíritu Santo, necesita por lo menos estas dos cosas: profesar la fe, es decir, vivir conforme a la fe, vivir conforme a la doctrina bíblica, y dos, haber nacido de nuevo. Pregunto, ¿se puede vivir conforme a la doctrina sin nacer de nuevo? No. Religiosamente, sí. Puedes venir al culto, puedes pagar tus diezmos, puedes dar tu ofrenda, puedes aprender de todos los cantos que cantamos, puedes decir amén, aleluya, gloria a Dios, puedes hablar de Dios le bendiga, puedes leer la Biblia, aprenderse versículos de la Biblia, puedes hacer todo eso. Es más, es verdad, puedes ser cantante famoso o predicador famoso en el ámbito cristiano. Ahora voy a hablar de un joven que se llama, o se llamaba, ya se cambió de nombre, J.A. Es un brasileño. Este niño, porque era un niño, ganó un concurso de canto cantando la canción de Aleluya. La de, esa no, sí, o sea, y cantó también la canción, esta de la que hemos cantado aquí varias veces, también se llama Aleluya, o sea, Agnus Dei. Incluso los jueces le decían, no sé qué tienes en tu corazón para cantar así, porque él cantaba puras alabanzas. Pero este joven no había nacido de nuevo, este niño no había nacido de nuevo, ahorita es una señorita supuestamente, no había nacido de nuevo, le cantaba al Señor. Hay por ahí, han oído hablar del niño predicador de por los 80s. En una entrevista que le hicieron, él salió diciendo que él no era cristiano. Entonces, podemos ver cómo sí se puede vivir, sí se puede profesar una fe sin haber nacido de nuevo. Sí se puede profesar la fe.
Pero no se puede ser lleno del Espíritu Santo si no se ha nacido de nuevo. ¿Estamos hasta aquí? Y esto es importante que lo entendamos, hermano. Quizá, ahorita que estoy meditando en esto, quizá lo podamos explotar un poquito más en el mensaje de más al rato. Pero qué importante es que nosotros entendamos, hermano, que no por estar en una iglesia, eso no convierte en cristiano a nadie. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy claro. ¿Por qué? Porque de repente, hermano, nos vamos a topar con cada testimonio que a lo mejor va a venir a demeritar nuestra fe, que a lo mejor va a venir a querer debilitar nuestra fe, a sacarnos de la fe. Pero sí tenemos que entender esto, hermanos, que muchas veces la gente tiene una idea equivocada de lo que es ser cristiano. Cuando estábamos en la sierra, allá en Washington, cuando estábamos en la sierra, a mí me dejaron una lista de 150 miembros de la iglesia. A muchos de ellos los visitamos y nos decían, no, pues yo nunca he sido cristiano, yo nunca he ido. Resultaba que sí habían ido por unos 15 años, habían ido a un funeral, habían estado por alguna razón en la iglesia, pero y la gente los identificó como cristianos. Tan es así que los mismos pastores dejaron una lista con sus nombres como si fueran miembros de la iglesia, aun cuando no lo eran. Fíjense nada más. Ok. Entonces, número 2, ¿qué más nos enseña la Biblia con relación al bautismo del Espíritu Santo? Uno de los propósitos primordiales de Cristo en su misión terrenal fue bautizar a sus seguidores en el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza, Él es el bautizador en el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Vamos en orden. Hermana Lucía, Mateo 3:11. Hermano Luis Carlos, Marcos 1:8. Hermana Lina, por favor, usted léame Lucas 3:16. Y hermana Pati, por favor, Juan 1:33. Ebed, Lucas 24:49. Y Alexi, tú nos vas a leer, por favor, Hechos 1, del 4 al 5 y el 8. Ok, ¿lo tenemos? ¿Cuál fue la última cita? Lucas 4:1, perdón, Hechos 1, del 4 al 5 y versículo 8. Ok, vamos a ver primero, Mateo 3:11. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, fíjense que Juan identifica a Jesús como alguien más poderoso que él. ¿Sí? Viene alguien que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Vamos a ver, los otros dos textos dicen más o menos lo mismo. Marcos 1:8, ¿qué dice? Yo la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ok, hermana Lina, 3:16. Ok, vuelve a decir que hay alguien más poderoso que él y que él no es digno de desatar la correa de su calzado. Hermana, léame por favor otra vez el suyo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, fíjese, aquí hay tres palabras que son diferentes del mismo relato. Se me hace que la otra la encontramos en ¿qué le dije, Juan? Juan 1:33, ¿qué dice? Juan 1:33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok. Se me hace que no es entonces. Ok, el punto es este. Aquí la palabra de Dios nos enseña dos cosas. Uno, dice, del cual no soy digno de desatar el calzado. ¿De qué habla eso de desatar? ¿Qué idea le da cuando usted habla de desatar el calzado a alguien?
Porque está caro. ¿Eh? Que se incline ante Que se incline. Ah, No soy digno de inclinarme delante de él. Número 1. Número 2. No soy digno de llevar el calzado. Ahí dice llevar. ¿Qué entiende usted por llevar el calzado de alguien? Ponerse sus zapatos. Fíjense qué tremendo está esto, En uno dice no soy digno de inclinarme delante de él, y en el otro dice no soy digno de llevar su calzado. No soy digno, hermano, porque en nuestros tiempos estamos viviendo tiempos en el que todo el mundo quiere llevar el calzado del Mesías. Yo soy el ungido, dice. Y quieren llevar el calzado de él. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando todavía Jesús estaba en la tierra, la madre de Juan y de Andrés, hermano, Juan y Andrés, se acercó con Jesús y le dijo que en el reino de los cielos ordena, le dijo, que en el reino de los cielos mis hijos te sienten una a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y ella le estaba ordenando al Señor Jesús. Y ella le estaba ordenando a Jesús. O sea, no era una petición. Quisiera que me concedieras una cosa, le digo, ordena. O sea, ese ordena, este ordeno. Pero Juan, hermano, sabiamente y sin duda lleno del Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Juan toma esta palabra, no soy digno, primero, ni siquiera soy digno de inclinarme delante de él, mucho menos de ponerme sus zapatos. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es cómo el que tiene el poder para bautizar es Jesús. O sea, yo no puedo venir y decirle, venga para enseñarme a hablar en lenguas. A ver, usted repita después de mí, arremángate la manga y saca la bazooka. No. Sí, o sea, yo platicando con una persona también de la religión popular, también me decía, no, ya nos enseñaron a hablar en lenguas. Ah, ¿quién te enseñó? Ahí en el catecismo, en la doctrina, nos dijeron, a ver, hable, hasta que se le pasa la lengua, hasta que se le trabe la lengua. Cuando se le trabó la lengua, ya están hablando en lenguas. Algo que tenemos que entender, hermanos, hablar en lenguas no es que se le trabe la lengua. Hablar en lenguas es hablar en un idioma que usted no conoce, que puede ser angélico o puede ser humano, ¿sí? Ahora también hay lenguas demoníacas, ¿estamos? Ok. El mismo Jesús les ordenó a sus discípulos que no empezaran a testificar hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo, investidos del poder de lo alto. Vamos a ver, hermanos, aquí le Era pongo. Juan 1:27, hermano, el que usted buscaba. Juan 1:27, ¿qué dice? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy Ese. digno de desatar la correa del calzado. Pero no dice encorvado. No, desatar. Desatar nada más, ok. Entonces es otra versión la que yo leí. Ya habla de que dice de desatar encorvado, o sea, de inclinarme. ¿Sí? Un versículo más, un poquito más claro. Pues el anterior también. Porque al momento de que vas a desatar Una correa así. Por eso la acción. Sí, o sea, en el inclinarse. A lo que me refiero es que hay una versión de la escritura que sí habla de la necesidad de utilizar la palabra encorvado. Ok. Lucas 24:49, ¿qué dice? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ok, el mismo Jesús les ordena a sus discípulos que no empiecen a testificar. Miren, ya Jesús los había mandado, ¿se acuerdan? Dos veces por lo menos los había mandado a predicar a diferentes lugares. Incluso llegaron los hijos del trueno con Jesús, porque en Samaria los habían rechazado. Mandamos que caiga fuego del cielo y los consuma, dijeron. Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Verdad? Aquí la pregunta sería, ¿por qué Jesús les dice quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto? Es que el Espíritu Santo
un lado. Por otra parte, volvemos al caso de los hijos del trueno. Una persona que sale a predicar sin la unción del Espíritu Santo muy fácilmente pierde los estribos. ¿No les ha pasado que de repente escuchan a alguien que está evangelizando a una persona y de repente, espero que no sea el caso nuestro, pero de repente como que nos salta el apellido? Sí. Porque no nos entienden, porque no nos creen, porque se ríen y como que salta el viejo hombre que lo convertía a machetazos a la gente. Hace algunos años, bastantes años atrás, una mujer fue arrestada aquí en la iglesia de Santo Niño porque llegó tumbando las imágenes y la arrestaron porque llevó algunas imágenes de yeso y la arrestaron por falta de sabiduría. ¿Qué es lo que te da la sabiduría para saber que no es la forma correcta de predicar o cuál es la verdadera manera de llevar el evangelio? Es el Espíritu Santo en tu vida, es el que te va a dar la sabiduría. Entonces Jesús sabiamente les dice a sus discípulos: ustedes quédense en Jerusalén y se les ocurra moverse de ahí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora, el poder es poder para testificar, es poder para refutar, pero también es poder para autocontrolarte. ¿Sí me explico? O sea, para que tengas dominio propio. Sí, porque de ahí viene la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Entonces, si tenemos, pregunto, hermanos, como cristianos, ¿nos hace falta el autodominio cuando vamos a evangelizar? Yo creo que sí. Cuando estábamos en la sierra, repito, la verdad, cuando estábamos en la sierra me tocó ver a uno de los hermanos de la congregación hablando con un joven. Y yo tuve que intervenir porque ya se me hace que se soltaban un trancazo el uno al otro. ¿Por qué? Porque a veces nos falta ese discernimiento, esa sabiduría de parte de Dios. Estando aquí en el IMSS, en cierta ocasión llevamos burritos y les vamos evangelizando. Y me tocó ver a uno de los hermanos de la iglesia que estaba de pie discutiendo con una señora que vendía champurrado y tamales. Y me estaban hablando del precio del champurrado y los tamales, estaban hablando del evangelio. Pero la señora estaba muy enojada y el otro muchacho estaba ahí hablando con ella. Total que al último no llegaron a nada. Él se fue y ella se quedó ahí. Y yo lo tomé a él y le dije, la próxima vez que ves a una persona que está sentada, siéntate, agáchate un poquito, no cruces tus brazos y habla de tu corazón, pero deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Por qué? Porque al estar parado frente a la persona que estaba sentada y él hablando en el tono en el que estaba hablando, también eso tiene mucho que ver, pues obviamente la señora se sintió ofendida y la señora puso una barrera inmediatamente. Y está con los brazos cruzados. Entonces, aquí hay la necesidad de entender por qué necesitamos al Espíritu Santo para hablar. No, miren, hermanos, esta palabra no viene de Pedro, no viene de Juan, no viene de Jeremías, no viene de Ezequías, no viene de Josué, no viene de Moisés, viene de Dios. Y en la medida que nosotros entendamos eso, que esta palabra que nosotros predicamos viene de Dios, en ese momento yo voy a tener que reconocer la necesidad que tengo de que Dios esté conmigo para poder exponer su palabra. ¿Sí me explico? Porque es palabra de Dios y va a tener un impacto espiritual. Entonces, cuando una palabra tiene un impacto espiritual, obviamente hay una confrontación espiritual. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo para darnos victoria en esa confrontación espiritual? El día de ayer que estábamos sacando aquí el equipo para predicar aquí arriba, yo escuché a una persona que dijo, aunque no queramos. No sé si le preguntó al de acá abajo porque el de aquí abajo preguntó que si íbamos a hacer de contar nada. No se entendió. Ok. Una persona le preguntó al hermano Daniel ayer que si qué íbamos a hacer cuando sacamos el equipo. Otra persona le preguntó o comentaron entre esta persona y la otra que sí que se iba a hacer. Entonces uno le respondió al otro lo que íbamos a hacer y la persona le dijo, aunque no queramos. O sea, hay una confrontación espiritual. Es que la lucha que tenemos es contra sangre y carne. No,
Por supuesto que no. O sea, hay una confrontación espiritual cada vez que usted, mire, El enemigo se enoja, hermano. ¿con qué se compara la Biblia? ¿Con qué se le compara? Con varias cosas. Una espada. Entonces, cuando usted desenvaina esta palabra, ¿para qué la desenvaina? Para transformar el corazón de otra persona. O sea, es una confrontación, es una batalla espiritual. Un martillo, una Sí. También, para derribar y para edificar. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos entonces cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas a la hora de poder predicar o de ir a predicar. Hechos 1:4 al 5, ¿qué dice? Aquí le tocó ayer el 5. Hechos 1:4 al 5 y el 8. ¿Ya es el 8 también? ¿Y el 8? Ok, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para predicar eficazmente. ¿Sí? Me llama mucho la atención, hermanos, uno de los 12, que negó a Jesús vehementemente 3 veces, al grado que llegó a maldecir porque hasta por su habla lo reconocían. No, yo no soy cristiano, pero gloria a Dios. O sea, por su propia, ¿verdad? Lo pusieron por él, le dijo, Dios lo bendiga, hermanos. O sea, su propia habla lo descubría. Pero llegó a maldecir con tal de que no supieran que era cristiano. ¿Sí? Pero después de la venida del Espíritu Santo, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, la Biblia habla de que hubo una sanidad que fue notoria a todos, porque el hombre tenía 38 años enfermo. ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro? ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en su presencia hoy sano. Hubo una transformación en aquel hombre. Una transformación que sin el Espíritu Santo no se hubiera podido concretar. ¿Sí me explico? ¿Por qué no se hubiera podido concretar, hermano? Mire, Jesús vino en forma de hombre, en forma de carne, y se autolimitó a su forma de carne. Él nunca dejó de ser Dios, pero se autolimitó a su forma de carne. Entonces, lo que Jesús podía hacer, y repito, podía hacer en su forma de carne, era algo externo, algo que podía llegar con su palabra quizá a la gente, pero el que iba a hacer la transformación total era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a estar dentro de nosotros. Así es. Entonces, Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Entonces, el que hace la transformación completa es el Espíritu Santo. Jesús solamente le inicia, pero el Espíritu la concreta. ¿Sí me explico? Ok, entonces era necesario el poder del Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia para que la iglesia tuviera ese poder, primeramente para un cambio personal, un cambio dentro del creyente mismo, para que luego pudiera hacerlo extensivo. Jesús mismo, escuche esto, Jesús mismo no comenzó su ministerio hasta que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿Jesús hubiera podido comenzar su ministerio desde niño? Hubiera podido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Se sometió. ¿Por qué?
qué? Que tenía que completar la obra que el Padre le dio. Tenía que completar la obra que el Padre le dio, pero ¿por qué tuvo que esperarse hasta que viniera el Espíritu Santo para completar esa obra, esa tarea? Porque era esencial la presencia del amor, Espíritu Santo. ¿Por qué? El amor. Les digo, me espero que les digan muy bien. No, dígalo. Sí, ¿Eh? a la otra. A los otros hermanos digo, y no se me olvida. Ok. ¿Por qué era necesario? Porque lo acabamos de decir, Jesús se autolimitó a su forma humana, para que nosotros como creyentes pudiéramos llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada a nosotros y tuviéramos la victoria que nos espera a nosotros con los mismos recursos que Jesús tuvo. ¿Sí me explico? ¿Qué de extraordinario sería que Jesús, siendo Dios y usando su poder divino, su autoridad divina, venciera al pecado, por ejemplo, a la tentación? Yo como ser humano y Jesús como Dios. Jesús pudo vencer la tentación porque era Dios, pero yo soy ser humano, yo no soy Dios. No, espérate. Jesús venció al pecado como humano, con los mismos recursos que tú y yo lo podemos vencer. Pues sí, porque no lo venció con prodigios ni con cosas, no lo venció con la palabra. Y también la palabra la podemos usar nosotros como defensa. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo? Para que nosotros, como creyentes, como humanos, busquemos la presencia del Espíritu Santo, busquemos su llenura, busquemos su bautismo, para que podamos vencer. O sea, sería muy complicado, por no decir imposible para nosotros, vencer al pecado, vencer a Satanás en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Y siempre fracasamos. Siempre. Es hasta que el Espíritu Santo viene y está en tu vida. Tienen una realidad que se llama carne. Sí. La carne, entonces, es donde el Espíritu es vivificado en nosotros y somete a la carne por nosotros, porque nadie va a poder decir la lengua, pues es el dedo. La lengua que puede refrenar su lengua, refrena es poderoso, pero como no se puede, entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra de nosotros. Ajá. Vamos a ver qué dice Hechos 10:38, hermanos. Hechos 10:38. ¿Qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. ¿No tiene acento? Y como otra vez, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ok. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes? Está hablando de formas. ¿Sí? Está hablando de métodos. ¿Y cómo Dios ungió con el poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Entonces, aquí estamos hablando de formas. ¿Cómo Dios ungió? ¿Cómo él anduvo haciendo milagros? ¿Cómo él se movía con el poder? Porque Dios lo ungió, porque Dios estaba con él. ¿Lo explico? Si Jesús, siendo humano, Dios no lo hubiera ungido, él no habría podido hacer esto, porque él se autolimitó. Él se autosujetó. O sea, él tenía todo el poder para hacerlo, sí, pero voluntariamente él renunció a todo eso. Por voluntad del Padre. Sí, por voluntad del Padre, pero también por obediencia. O sea, fue voluntad de él también. Por venir hasta la muerte. ¿Sí me explico?
O sea, fue su deseo. Él lo hizo porque él quiso someterse. Entonces, por eso él necesitaba que el Espíritu Santo viniera sobre su vida, porque él se autolimitó. Para que usted y yo pudiéramos entender que como seres humanos llenos del Espíritu Santo podemos llevar a cabo la obra que nos encomendó. Ese es el porqué. Ese es el porqué, para que usted y yo entendamos que como seres humanos llenos del Espíritu Santo podemos llevar a cabo la tarea. A veces como que nos falta un poquito de fe y decimos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo me desplanto a hacer esto? ¿Cómo no? Tengo que ser sincero y honesto con ustedes, hermanos. Una de las razones por las que yo batallé mucho para renunciar a mi trabajo y dedicarme al Evangelio por completo fue precisamente el lado económico. ¿Cómo lo voy a hacer? Si en la iglesia somos bien poquitos. Y por estadística son menos los que sostienen la obra. ¿Cómo la vamos a hacer? Hasta ahorita, hermanos, después de casi 4 años ya, casi. Pues hasta ahorita no nos ha faltado que comer. Gracias a Dios. Digo, no somos millonarios, ¿verdad? Y no vivimos en locura, pero gracias a Dios no nos ha faltado que comer. Gracias a Dios. Lucas 4:1. A pesar de que está bien en la casa, no nos ha faltado que comer. Está sobre el refri. No, esta mañana que quería ser descubierto para no estar comiendo. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Al desierto. Fíjense que no dice en el Espíritu, ¿eh? Ojo con eso. Lleno del Espíritu. Ojo con eso. No fue en el Espíritu, fue por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que fue impulsado al desierto. El Espíritu lo movió a ir al desierto. Ajá. Y he escuchado yo esa versión. En el Espíritu. En el Espíritu. No aguas con eso, hermanos. No hizo viajes astrales. No hizo viajes astrales. De ahí se agarran precisamente los esotéricos. Ajá. De ahí se agarran esos que usted decrete, que usted declare, que usted no. Jesús no hizo viajes astrales. Fue impulsado por el Espíritu al desierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay palabritas así chiquitas que a veces se nos pasan, hermanos, se nos van. ¿Estamos? Una coma, un acento, un punto y coma, lo que sea que esté ahí, hay que leerlo con atención. Ok, Lucas 4:18, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero y ahí empieza a decir todo lo que él vino a hacer. ¿Sí? Él empieza a decir todo lo que él vino a hacer. Entonces, por esto era necesario que el Espíritu Santo estuviera sobre él, sobre su humanidad, para que él pudiera llevar a cabo la tarea que le había sido encomendada. Ahora, nosotros tenemos una tarea que nos ha sido encomendada también, ir por el mundo y predicar el Evangelio, y hacer discípulos. Para eso se necesita el Espíritu Santo. Para eso se necesita el Espíritu Santo. Ok. En tercer lugar, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es una obra diferente y aparte de la obra de regeneración. Déjame ver si lo puedo explicar. Hechos 1:4. Hechos 1:4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Ok. Así como la santificación es una obra que complementa la obra regeneradora, también el bautismo por el Espíritu complementa estas dos obras, la regeneradora y la santificadora. El día de su resurrección, cuando Jesús resucitó,
Él tomó a sus discípulos y hizo algo interesante. Juan 20:22, ¿qué dice? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibirán el Espíritu. No, recibir. O reciban. Reciban, perdón, reciban. Recibir. Reciban. ¿Sí? Reciban o recibir, no recibirán. Está leyendo otra versión. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Sí, o sea, es recibir o reciban. Pero ya en ese momento. Sí. No es recibirán. ¿Sí? Ok. Ya después sí les dijo: recibiréis poder. Tiempo futuro. ¿Sí? Pero en este caso Jesús les está diciendo: recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. ¿Sí? Entonces la cosa aquí es: ¿por qué les dice recibirán cuando haya venido sobre ustedes? Si aquí les está diciendo recibir. Habla sobre la manifestación. Habla sobre la manifestación. ¿Sí? ¿Cuál fue la manifestación? Hablaré en lengua. En- La en- manifestación La manifestación primera del bautismo. del bautismo. Sin embargo, aquí Jesús ya les está dando el Espíritu. Sopló sobre ellos. Acuérdense que la palabra Espíritu también viene de la palabra neuma, de ahí viene la palabra neumáticos también. Viene de la palabra neuma, que significa viento, aire, espíritu. De hecho, en otras partes de la Biblia ponen énfasis sobre el Nuevo Testamento, sobre la importancia del bautismo en lenguas. Es importante cuando somos llevados a pies de Jesucristo, somos sellados como propiedad de Dios, somos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero siempre hay una de las parte de Dios sobre que el creyente busque el bautismo. Hoy en día muchas iglesias, muchos lugares no buscan el bautismo porque no nos enseñan la importancia que hay, que Dios le da en muchas partes de la Biblia, de que se habla de lenguas y acá no tengan lenguas, lo más importante es eso, pero no tengan, háganlo, porque es importante que eso ocurra. Sí, ahora miren, cuando Jesús les dice reciban el Espíritu, lo que está haciendo es indicarles que los estaba regenerando y estaba obrando en ellos una vida nueva. ¿Sí? Ok. Sin embargo, más tarde les dice que debían ser investidos del poder de lo alto. O sea, una cosa es que estás regenerado y otra cosa es que tengas poder. Son cosas diferentes. No sé si me estoy haciendo entender. Es muy diferente decir soy una nueva criatura a que tengas el poder que manifieste esa nueva creación. Es un proceso. Son cosas diferentes. Y las dos cosas se tienen que buscar. Una la recibimos en el momento en el que aceptamos a Jesús. La otra hay que buscarla, hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Porque es lo que nos va a dar poder para mantenernos en esa nueva vida que Dios nos da. Es el complemento para que podamos sostenernos en esa nueva vida que Dios nos da. No sé si me estoy explicando. Hasta aquí. ¿Sí? No. Ok. Para los discípulos, para los 11 que quedaban, y para todos los otros 120, ¿verdad? El bautismo con el Espíritu Santo fue claramente, hermanos, una experiencia posterior a la regeneración. O sea, ellos primero empezaron a experimentar ese cambio, repito, Jesús comienza la obra. ¿Sí? Para ellos el bautismo fue después de haber convivido con Jesús 3 años. Para ellos el bautismo fue después de haber empezado a entender el mover de Dios, de haber empezado a entender el mover de Dios. Fue después, no fue inmediatamente, cuando Jesús los llamó. Pues es que Jesús estaba con ellos. Sí. ¿Para qué necesitaban al Espíritu Santo? A lo que me refiero es a que fue posterior. Ajá, cuando Jesús resucitó, fue cuando sopló sobre él. Ajá. Después de que Jesús resucita, sopla sobre ellos y dice recibid el Espíritu Santo, pero no lo recibieron en ese momento. O sea, el bautismo El bautismo fue fue después.
Entonces son experiencias distintas, diferentes, una posterior a la otra, ¿sí? Ahora, para los discípulos decía, fue claramente una experiencia posterior a la regeneración. En Hechos 11:17, Hechos 11:17, a ver si puedo terminar este punto con ellos. 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros. Escuchen, hermano, porque aquí lo que encontramos es la expresión nosotros que hemos creído. Es un principio airosto griego, ¿sí? Aoristo griego, que por lo general o por lo regular describe una acción que ocurre antes del verbo principal. O sea, lo que Pedro estaría aquí diciendo sería: Dios les dio a ellos el mismo don que nos dio también a nosotros después que creímos. Ese después habla de una acción posterior y concuerda con la realidad histórica de que los discípulos habían creído en Jesús y habían sido regenerados por el Espíritu Santo, ¿sí?, antes del día de Pentecostés. Y es que qué tremendo, porque yo me pongo en el lugar de los apóstoles que estuvieron con Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo murió y los sepultaron antes de que se les apareciera, me imagino la tristeza que ellos sintieron y el decir: ¿y ahora qué hacemos sin el Maestro? ¿Ahora qué hacemos sin Él? Entonces yo digo que a lo mejor Jesucristo tuvo que primero a ellos, cuando les dio el soplo del Espíritu Santo, tuvo que reanimarlos a ellos, decirles: yo estoy aquí, yo estoy con ustedes, para que la obra de Dios de Jesucristo se pudiera llevar a cabo a través de los apóstoles. Ajá, así es. Entonces, aquí lo que quiero que aclararles es esto: Dios les da a ellos el mismo testimonio que les dio a los discípulos, se los dio a Cornelio y a su familia después que ellos creyeron, igual que lo que Pedro estaría diciendo aquí, según el principio griego, ¿sí? Que nos dio también a nosotros después que creímos. Esto concuerda por la realidad histórica de que los discípulos, los 120, fueron regenerados antes de recibir el bautismo en el día de Pentecostés, ¿sí? Entonces, ¿preguntas hasta aquí, hermanos? Ok, yo solo quiero hacer el comentario de esto y aquí comenzamos la próxima semana, solamente dejárselos en su corazón. Debemos aclarar dos cosas. Número uno, Hechos 10:44-46 demuestra claramente, no lo vamos a leer hasta la semana que viene, demuestra claramente que se puede ser bautizado en el Espíritu Santo tan pronto como se ejerce la fe salvadora. En el momento en el que usted cree, en ese momento usted puede ser bautizado. Me tocó ver, no sé cuántos han escuchado hablar de un hombre llamado José Faz. Este hombre estuvo aquí en el Leve Quevedo hace unos años. A mí me tocó ver una persona que estando en las gradas, sin haber sido salvo antes, antes de ese día, empezó a hablar en lenguas en las butacas. Ese hombre creyó, estando en las butacas, y ahí fue bautizado. El primer día que se paraba en un culto cristiano. Pues tan solo los católicos, cuando empezó eso de los carismáticos, fueron bautizados en lengua. Bueno, ahí había que ver, ¿verdad? Si de verdad fueron bautizados o no. Más bien fue como Cornelio, ¿no? Que fue lleno del Espíritu Santo. Sí, por eso, hermana, yo no dudo que el Espíritu Santo pueda bautizar quien Él quiere, cuando Él quiere y porque Él quiera. Pero donde hay idolatría sí se me hace complicado. La verdad, sí se me hace complicado. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en sus corazones, o sea. No hay una regeneración. Ahora, ciertamente vemos gente que dice: no, no le falta ser salvo. Porque no le falta. Hubo un caso de una bruja, una abuelita, allá en Zamora, en Santoral, cuando ella fue a rentar a la iglesia, iba a rentar, según ella al pastor, ¿sabes que lo que venía a rentar era Jesucristo mismo? Dios la humilló y la hizo libre, o sea, con todas esas cosas, Dios la hizo
dijo la expresión y comenzó a hablar en lenguas. Ella aún no había sido salva. Ahora mi papá explicó, yo le envié al Señor que me explicara por qué, y digo, bueno, si no lo bautizo en lenguas, cuando ya salió de la iglesia, se acaba de superar. Entonces, fue una excepción a muchas fuerzas, pues esa Biblia que él bautiza conforme él quiere. Nadie le puede decir, no vas aquí, o allá, o acullá, o no vas cuando pasa esto, no. Es cuando él quiere, porque su obra es soberano, es omnisciente, es santo, es soberano. Él le va a decir, le puede replicar, ¿por qué lo haces? No, él explicó a mi papá en su gracia que por qué Dios lo había bautizado cuando aún no era salvo, porque después voy a convertirse al Señor, se verá a Dios. Esa es la clave. Esa es la clave a lo que yo me refiero. O sea, esta mujer era una bruja y dejó la brujería después que fue bautizada. De los que menciona nuestra hermana, son bautizados en el Espíritu Santo, pero no dejan la idolatría. Y yo estuve ahí en uno de ellos. Y conozco personas que mis respetos y son católicos. No, yo conozco también, conocemos gente que también. Sí, pero por eso digo, o sea, Pero aquí la cosa es esto, tan simple, y vámonos a la palabra, por sus frutos los conoceréis. O sea, yo puedo ser una persona de lo mejor, humanamente hablando, pero si no dejo la idolatría, si no dejo la mentira, si no dejo otras cosas que ofenden a Dios. El adulterio, hay gente que es muy, o sea, aparentemente es muy buena, porque pues no roban, no hacen eso, pero son bien adúlteros. Pero aquí la cosa es eso, o sea, el fruto, por su pues fruto. es cuando es el encuentro, ¿no? Personal con Dios. Cuando yo me convertí, me fui pues a la iglesia, yo fui bautizada luego en lenguas y yo no conocía el don de lenguas, apenas iba a la iglesia y no se hablaba del de lenguas y me temblaba acá y a mí me daba miedo porque yo desconocía eso y duré muchos domingos con eso y yo temblaba y me temblaban las manos, cosas extrañas así, ¿verdad? Que después me quedé el Espíritu Santo, hasta que llegó un predicador a los 3 meses, que llegó un predicador explicando cómo recibió él el bautismo o el don de lenguas, el hablar en lenguas, y se trató exclusivamente de eso, la predicación, y si tú estás así, dale libertad, es el Espíritu Santo que te está queriendo bautizar. Y fue cuando yo le di la libertad al Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas, pero ya tenía tiempo. Yo fui bautizada a los 3 meses, pero yo tenía tiempo pasándome eso. Pero le digo, yo desconocía, recién convertida, o sea, recién llegada a la iglesia. Bueno, pero volvemos al punto principal, el fruto, aquí está. Pues el fruto del O Espíritu sea, Santo. no, me refiero al fruto en usted. Usted aquí está. Dejó idolatría, dejó. ¿Sí me explico? Aquí el punto es aquí, esas personas que mencionó ahorita, se apartaron de esa idolatría, se apartaron de su pecado después de que hablaron en La lenguas. verdad no sé. Es que ahí es donde está la clave. O sea, yo tengo que entender, ahorita les hablé de tres fuentes diferentes para las lenguas. ¿Sí? Humanas, angélicas y... Pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que aclarar, hermanos, una persona puede ser regenerada y tener el Espíritu Santo y aún así no ser bautizada en lenguas. Pero las citas las vamos a ver la próxima semana. Hechos 16 del 23 al 40. ¿Sí? Próxima semana vemos estas citas, hermanos, vamos a prepararnos para el culto. Vamos a prepararnos para nuestro culto, ¿no? Unos de pie, vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gloria, honor y alabanza. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas y seguimos aprendiendo cada día más de ti, Señor. Gracias porque estás entre nosotros, Señor, y porque tú nos das la sabiduría para entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas esta escuela dominical.
esta palabra que hemos aprendido y que nos prepare, Señor, para el culto de esta tarde, que podamos ser agradables delante de ti con nuestros cánticos, con nuestra alabanza, con nuestra adoración a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.